Hola, soy Jorge y mi tocayo os va a leer todo el libro, por partes, porque lee mejor que yo. El libro es Caminando, encontré las claves de la felicidad. Este libro sigue las bases de la inteligencia emocional y de las filosofías altruistas. Con este libro te muestro mi herramienta, una más de tantas que existen, que he ido construyendo a lo largo de mi vida, añadiendo experiencias personales y que son comunes. Servirá para abrirnos los ojos a una realidad no muy diferente a la que vivimos sobre la forma de disfrutar del camino mientras perseguimos la felicidad. Es un camino sin barreras, sin límites, sin apegos, sin dependencias, que recoge todo lo bueno y positivo, tomándote una vida con humor, con alegría y disfrutándola en su máximo esplendor. Te propone abrir un poco más la mente y el corazón para llenarte de emociones positivas en vez de centrar tu foco de atención en vaciarte de las negativas. Es decir, tiene un enfoque de expansión de la conciencia. El resumen de este libro se basa en lo siguiente. No hay nada mejor como ser libre y feliz a tu manera, deshacerse de ataduras, apegos, miedos, pensamientos que nos limitan. ¿Para qué perder nuestro maravilloso tiempo en sensaciones o emociones negativas? Cada minuto que le dedicas a ello, lo estás descontando a vivir, a disfrutar, a tu bienestar, a conseguir la armonía con el todo. ¿Por qué no dejamos de obstaculizarnos a nosotros mismos y empezamos a disfrutar de la vida y del momento, dando valor a todas las pequeñas cosas, aceptando y agradeciendo siempre? Vive y deja vivir. O desde un punto de vista tántrico, ama y deja amarte. Normas básicas para una plena felicidad y de sentido común. Capacidad de tolerancia. La tolerancia es una actitud que te va a aportar paz y bienestar. Cuanta más tolerancia tengas, mejor vas a vivir, sin depender de nadie. Tolerando aquellos actos crueles de los demás, por ejemplo, no dejarás que te afecte. Todos tenemos un nivel de tolerancia diferente a los demás. Pero según nuestras vivencias tendremos un nivel más alto, o más bajo que otros. Por ejemplo, cuando eres capaz de tolerar el comportamiento arrogante y barra o prepotente de algunas personas, ya estás teniendo un alto grado de control emocional sobre tu cuerpo y tu mente. No quieres que esa persona sea así contigo ni con nadie. Se cree un ser superior, sin embargo sabes que aún le queda mucho por aprender. Y toleras su comportamiento a pesar del mal que tenga su intención. En la conducción vial, se puede tener un nivel de tolerancia alto para que tu bienestar no se sienta alterado. Como cualquier acto que incumpla normas de tráfico o imprudencia que se tome con total libertad, pero sin afectar a nadie de la vía. Por ejemplo, ir a gran velocidad. Solo pone en peligro su vida si no hay nadie en la carretera. Otra cosa es que sea un imprudente dentro de la ciudad y que no es capaz de pensar que puede haber algún niño entre dos coches y cruce la calzada de repente. Se puede tolerar y también aceptar a los demás tal y como son, como comentaré ahora, pero esas personas, que no son capaces de ser conscientes de la posible situación, han de atenerse a las consecuencias. Y la más dura, es la carga tan pesada que conlleva cargarse un inocente, y más si es un niño. Y mucho más duro si es tu hijo. Pero si otros pueden, los demás no somos menos. Capacidad de aceptación no se trata de conformarse. Se trata de aceptar la vida y lo que te ofrece. Aceptar asertiva y afirmativamente es una forma de hacer que no te afecte lo que te hagan. Si una persona siempre está criticándote, por ejemplo un familiar, amigo o tu propio jefe, acepta como es. Note. Normas básicas para una plena felicidad y de sentido común. Involucres en el mal que quiere atraer. Está utilizando un cebo muy común para llevarte a la confrontación. Simplemente acéptale, y sigue disfrutando. Puede que se enoje al mostrar que no quieres malestar en tu vida. Pero es su problema, ya no es el tuyo. Eso sí, no busques discutir, pero sí di cómo te sientes al tratarte así. No puedes agachar la cabeza y conformarte con lo que hay, y menos sentirte culpable si no has hecho nada malo. Puedes utilizar técnicas para imaginar a la persona que tienes enfrente, que le estás disfrazando de payaso, o estás construyendo un muro con cada palabra que te suelta convirtiéndola en un ladrillo más, o incluso rociarte de aceite para que te resbale todo aquello que te proyecta, como cuando éramos niños y decíamos, quien lo dice lo es. El mundo al revés, utilizando un gesto de manos cruzadas, haciendo rebotar lo que nos dicen, como un mudra, que no solamente tiene su explicación mística, sino que también la científica. Si sucede una catástrofe, puedes aceptar que la naturaleza o el factor humano han sido culpables.
Duele, pero en tus manos está que ese duelo dure más o menos. Si te afecta algo externo o ajeno a ti, ya forma parte de ti. Ya has hecho tuyo el problema. Cuanto más aceptes, menos te afectarán las cosas, y mejor estarás. Y cuanto más ofrezcas de ti a la otra persona, mejor responderá. Ofrece abrazos. Abraza la vida. Hay dos límites en cuanto a cómo te sientes, sea por la razón que sea. ¿Te sientes bien o mal? O muy bien o muy mal si estás muy alejado de la zona neutral. Imagínate que es una línea recta numérica, de números naturales y enteros negativos, y podríamos abarcar los reales. No existe el cero absoluto porque siempre tenemos pequeñas fluctuaciones alrededor del cero. Incluso a veces, no sabemos si estamos bien o mal. Muy mal, mal, neutral, bien, muy bien, infinito menos 1 menos 00 barra 001 más infinito. Esta forma de interpretación lineal, puedes hacerla desaparecer. Aceptando y expandiendo tu felicidad, como si salieras de esa dimensión lineal, creando otra dimensión diferente en cuanto a la interpretación de normas básicas para una plena felicidad y de sentido común. La felicidad y el bienestar. Da igual positivo o negativo, te fundes con todo. Como si desde el cero absoluto, desde la quietud, empieza a expandirse un círculo, una esfera, como si de un globo hinchándose se tratase, pero en vez de aire, se llena de bienestar, de paz, de felicidad. Ahora las superpongo. Infinito más infinito, digamos que, en la dimensión lineal desde el cero hasta, infinito y infinito, estaría dentro de la esfera una vez lo aceptes todo, lo positivo y negativo, es decir, las cosas que simplemente sucedan, sean buenas o malas. Tu círculo imaginario, o esfera, va expandiéndose a medida que más aceptas, más liberado barra a te sientes y más lleno barra a de felicidad estás. Y lo que queda fuera del círculo, es lo que no quieres en tu vida. Si hay cambios inesperados, acepta, porque muchas veces lo que acaba pasando, es mejor que lo esperado. Tenlo en cuenta. Y recuerda, lo más importante que has de aceptar, eres tú mismo barra a tal cual eres. Acéptate tal como eres. Como un ser divino que forma parte del todo. Normas básicas para una plena felicidad y de sentido común. Capacidad de altruismo ejemplares son los franciscanos, los budistas o simplemente personas humildes de pequeñas aldeas o poblados de tribus. Que te ofrecen tanto por nada, o por tan poco si es que pidieran algo. Te dan comida, ropa si ven que lo necesitas antes de que tú pidas nada. La mejor forma de sentirte feliz es ayudando a los demás. Dar sin pedir nada a cambio. Gandhi, Francisco de Asís y Teresa de Calcuta fueron un gran ejemplo de todo esto. Admiro todo lo que han sido capaces de mover. Admiro su persona tan humana. Y sigo creyendo que hay muchas personas como ellos aunque no se reconozcan sus actos. Pero un pequeño grano de arena que aporte, trae consecuencias en plan efecto mariposa. Estamos muy equivocados cuando creemos que el dinero da la felicidad, pues no hay persona que haya llegado a tener tanto dinero y complete su felicidad. Creérselo sí, pero nunca se sentirá lleno, si solo basa su felicidad en el dinero que tiene. La felicidad es un sentimiento que cuando la sientes no necesitas nada más. Te sientes tan lleno que te haces grande sin poder evitarlo. La sensación de grandeza es increíble. Es como si tu forma física se expandiera hacia todos los lados. Te sientes tan lleno que no cabe lugar para las emociones negativas. Te da igual que la gente tenga malas intenciones. Te resbala realmente lo que te digan. No pueden entrar porque estás lleno de felicidad. Ayudar a los demás te da esta sensación. Pero esto no acaba ahí. La gente a la que ayudas se siente tan agradecida, que te estará ofreciendo gratitud por siempre, de tal manera que te sentirás venerado como un dios o diosa. Toda esa gratitud no sé explicarla aquí. Hay que vivirla. Solo puedo decir que te desborda, te emocionas enormemente. Y hasta llegas a juzgar que no mereces tal reconocimiento. Hablando desde mi experiencia, he vivido esta sensación en muchos casos, y siempre diré que nunca hice lo suficiente. Y puedo decir que esta sensación me ha curado del dolor físico. Cuando te entregas a más del 100% en un acto altruista, por ejemplo en alguna desgracia como un accidente, da igual el mal que tú. Normas básicas para una plena felicidad y de sentido común tengas. El cambio de atención en tu cerebro te reduce el dolor hasta llegar a desconectar o disociar esa zona del cerebro que te hace sentir el daño. Cuando se cambia esa atención a un acto benevolente, se desconoce por qué el cerebro es capaz de disociar partes que afectan negativamente. Un ejemplo, son los miedos que se reducen o eliminan cuando logras resurgir o volver a alzarte, lo que se conoce como resiliencia. De verdad que no sabes que la tienes hasta que tienes ese momento que te hace levantarte con una fuerza que no sabías que la tenías.
Es más, llegas a creer que no es tuya y que te la aportan desde fuera. Otros lo llaman fuaara, que viene a ser lo mismo, una energía extra. Añado a este apartado, que las peores personas más dañinas que puede haber en el mundo, o tus peores enemigos, si las conoces en un momento concreto, con otro tipo de circunstancias, en vez de tus enemigos pueden ser tus mejores amigos. Si en vez de ser el estúpido que tiene prisa en un atasco y te empieza a insultar, o eres tú el que insulta, después de tener un mal día, imagina que la situación es otra. Te ves en un aprieto, de vida o muerte, como algún atentado o catástrofe natural. Si esa persona estúpida está cerca, te va a salvar. Si eres tú esa persona, vas a hacer lo mismo. Ese instinto, de bondad y altruismo, está en nosotros. No juzgues a las personas por las circunstancias. Capacidad de positividad. Cuanto más positivo seas, mejor te va a ir en la vida. Y atraerás a personas como tú. Si ves el vaso medio lleno, serás más optimista, porque tienes las mismas posibilidades que ver el vaso medio vacío. Y siendo realista, tienes las mismas posibilidades de ganar que de perder. Ojo, cuando te encuentras con una persona que no es optimista te dirá que es realista y te tratará de convencer de todos los contras, sugestionándote para que te obstaculices a ti mismo /a. Pero ten en cuenta algo muy importante. Una persona optimista es más realista que una pesimista porque valora todos los pros y contras. Y una pesimista solamente ve los contras, es decir, los obstáculos que le impiden ver las posibilidades de triunfo. En otras palabras más concretas, un optimista es más consciente de lo negativo que un pesimista de lo positivo. No se trata de crear falsas esperanzas. Se trata de ir a por una ilusión. Es diferente a ilusionarte con algo que no ha sucedido. Normas básicas para una plena felicidad y de sentido común: que cada palabra que salga de tu boca sea para decir algo positivo. Crea un activador imaginativo en tu cerebro para que cada vez que vayas a contar algo negativo, se active para cerrarte la boca. Es muy probable que estés semanas sin hablar con nadie. Capacidad de empatizar. Voy a hablar de la empatía emocional. Si crees que los manipuladores o psicópatas no son empáticos, te equivocas. Utilizan la empatía cognitiva, de la cual no voy a hablar aquí. No son capaces de empatizar emocionalmente para no hacer daño, pero sí para meterse en tu mente. Interpretar lo que otra persona trata de transmitirte, en ocasiones es difícil. Pero cuanto más te pongas en su lugar, mejor le entenderás. Jamás podrás empatizar con la otra persona al 100%. Nunca sabrás cómo se siente al 100%, o por qué ha actuado de tal forma, porque no estás bajo su piel. Así que no existe razón alguna para juzgarle, porque esa persona siempre tendrá sus motivos. Sean coherentes o no, es otra cosa. Y este apartado no es para desarrollar esta parte. Los neurocientíficos demostraron hace tiempo que las neuronas espejo son las que de alguna manera captan la información de la otra persona. Yo añado a todo esto que no es necesario entenderlo, que por nuestra parte, no hay que saber el por qué. Sabemos que de alguna manera captamos lo que la otra persona quiere transmitir. Menciono a Antonio Damasio, que dio nombre a los marcadores somáticos que nuestro cuerpo transmite y otro cuerpo capta. Comprobó la efectividad en la estimulación neural aplicando agujas en los puntos de acupuntura. Podríamos hablar, también, de una energía que se transmite, para los creyentes en este campo. Sin embargo, yo tengo que decir que nuestro cerebro es demasiado sabio y extremadamente complejo como para entenderlo aún. Nuestro cerebro, por energías, transmisión del pensamiento, marcadores somáticos o por neuronas espejo, es capaz de captar más señales de las que somos conscientes. Por ejemplo, en el campo de visión, nuestro ojo se centra en un foco, pero todas las señales visuales que hay alrededor, y que no enfocamos, llegan de igual manera a normas básicas para una plena felicidad y de sentido común. Nuestro cerebro lo puede tener como información irrelevante, pero aunque no la veamos con el ojo, con nuestra parte occipital de nuestro cerebro sí lo hacemos. Y si me pongo a divagar, podría decir que de niño tenía un don. El donete, porque me salían amigos por todas partes. En serio, y en serio si hace falta, tenía una capacidad muy grande de empatía. Sentía el dolor de los demás como mío propio. Aunque una persona no sufriera el dolor que le correspondía porque sabía gestionarlo, yo lo sufría igualmente. Sentía el dolor psicológico y además, mi cerebro hacía posible que el físico también. Dejé de darle atención, sacar la parte buena del egoísmo y con el tiempo desapareció. Capacidad de sociabilización. La sociedad necesita contacto, con amor y solidaridad. Lo contrario es lo que está sucediendo en nuestro planeta. Sobre todo en los países más desarrollados.
De la evolución, hemos pasado a la involución, a ser más independientes, a ser más egoístas, a no tratar con los demás. El futuro consiste en la sociabilización, en la unión de todas las personas, de una manera altruista. Aunque muchas personas, como los altos cargos, nos guíen a lo contrario, es decir, al lado oscuro. Podemos vernos como átomos desorientados cada uno con los polos positivos y negativos al tuntún, es decir, sin sentido alguno. O que no tienen un rumbo fijo, y van colisionando unos con otros. La solución es ponerles un imán en el lado que queremos que se orienten y así, irían todos en una sola dirección, del negativo al positivo, al igual que una resonancia magnética. De este modo, aquellos que se repelen, quedan ubicados de tal manera que no se siguen repeliendo. Pueden perdonarse, pueden agradecer, o pueden simplemente vivir sin molestarse unos con otros. Aunque si queremos avanzar, lo correcto no solamente sería estar orientados, sino acompañarnos, ayudarnos unos a otros, apoyarnos unos en otros. Las filosofías de la felicidad se vuelcan por completo en esta forma de vivir. En Occidente se ha perdido. Pero recuerdo que antiguamente normas básicas para una plena felicidad y de sentido común ayudaban unos a otros. Sobre todo, cuando estaba la guerra y la gente tenía que depender unos de otros. La situación era tan mala que era necesario. Hasta que en vez de una dependencia se convirtió en un hábito, apoyándose los unos en los otros. Qué pena que se haya perdido. Las dinámicas de biodanza, de tantra, risoterapia, coaching y muchas otras positivas, te aportan esta forma de comunicación, o de sociabilización, para sentir a los demás más cercanos, para no temer pedir ayuda, para no juzgar a pesar de sus decisiones. Necesitamos comunicarnos. ¿Por qué la gente vive sin comunicarse? Las nuevas tecnologías nos lo ponen fácil. Aunque también nos llevan a evitar el contacto físico. Dejando al margen esto, podemos hablar unos con otros en un preciso instante a pesar de la distancia, y cada vez con mayor realidad. Al final conseguiremos hologramas como en las películas. Aunque no me voy muy lejos de esto, porque la ficción de hoy en día, es la ciencia mostrada en el mañana. O mejor dicho, la ciencia hecha manifiesta en la actualidad, fue la ciencia ficción del pasado. Esto se ha ido viendo a lo largo de la historia, así que no me voy muy lejos de la realidad si conseguimos hologramas en un futuro. ¿Por qué la gente no pide ayuda cuando lo necesita? Esto va en contra de la sociabilización. Tal vez por orgullo, pero el orgullo mata. Este se ha desarrollado mayoritariamente por la educación que se ha tenido, o por influencias del entorno social. Si necesitas algo, pídelo sin prejuicios, sin tener que pensártelo dos veces, o intentando adivinar el futuro. Me explico. En general, mucha gente no pregunta, y presupone de qué manera otros se van a tomar lo que les digas, creyendo que van a actuar mal o te van a juzgar. De primeras, no eres adivino, y de segundas, si no pruebas, jamás sabrás la verdad, porque tienes el mismo porcentaje de fallar que de acertar. Si conoces a esa persona también, tal vez el porcentaje de acierto aumente, pero también estás en las mismas de fallar porque no sabes en qué estado de ánimo se encuentra, y puedas sorprenderte. Capacidad de perdonar uno que se encuentra con otro. Perdona, me debes 1000 euros. Y le responde. Te perdono. Te perdonó. Se dice que en el perdón está la salvación. Esto es relativo. La salvación está en tus actos. Normas básicas para una plena felicidad y de sentido común, y esto quiere decir que todos tus actos han de ser benevolentes. Si en el pasado cometiste un error, lo que importa es el presente y de qué manera vas a construir tu futuro. Quítate el sentimiento de culpa si lo tienes. Libérate de él de la mejor manera posible. Utilizando, por ejemplo, las claves que he citado anteriormente o las que nombraré después. Pero desde luego, construye un futuro teniendo en cuenta que has de hacer el bien a aquellos a los que les hiciste daño. A veces no puedes compensar el daño ya ocasionado, pero esfuérzate por superarlo. Quizás otras personas no te perdonen, pero eso no es problema tuyo. Ellos quieren vivir en esa amargura, regocijarse en ese entorno negativo. Solo serán salvadas si se perdonan a sí mismos. Lo gracioso de ello, es que no te perdonan a ti por un acto que has cometido, y que cuando cometen el mismo u otro peor, quieren ser perdonados. La pena es que no reconocen que lo que han hecho, y eso es aún peor. Lo ven como una tontería. No hagas lo que otros hacen. No cometas el mismo error. Personas que cometen actos crueles y luego rezan para creer que se salvarán, quedan impunes para poder cometer más actos dañinos. Personas que critican, acusan, actúan como verdugos, lo hacen con la intención de pinchar para buscar el dolor de la otra persona.
Luego van de víctimas, y diciendo que son buenas personas porque siguen al Dios que la iglesia sigue, por ejemplo, no es necesario ser creyente para hacer todo eso. O lo hacen simplemente por su hipocresía, o por su ignorancia a sí mismos, es decir, por no escucharse ni verse tal como son. No son capaces de reconocerse, y no hay mejor manera que verse en un espejo. Aunque muchas veces haya otra persona que haga de espejo, es decir, que le intente hacer ver lo que hace, incluso actuando de la misma manera, es increíble que ni aún así, lo vea. Pero bueno, no hay más ciego que el que no quiere ver. Y solo por el ego, el mismo que hace utilizar los espejos para preguntar de manera subjetiva. Espejito, espejito mágico y poner cara de besugo, sacando morritos, lo que yo llamo un selfish. El perdón es muy necesario. No dejan de metértelo en todas las filosofías, creencias, religiones o terapias. Como con todo lo que te dicen todas ellas y al final se basa en la misma solución, con el perdón pasa lo mismo. Hay otra cosa que va más allá y es más sencillo. Perdonándose a uno mismo y a los demás, nos liberamos de una carga que nos bloquea energética y psicológicamente, y que además, se somatiza. Pero vibrando. Normas básicas para una plena felicidad y de sentido común en la energía del amor, sintonizándonos con esa frecuencia vibracional que es el amor, que nos envuelve como el aire que respiramos, entramos en un nivel absolutamente en el que el perdón ya no es necesario, y que además, su vibración está muy por debajo de la del amor. Vuelvo a decir que no es necesario enfocarse en el problema, sino cambiar el foco en algo que de verdad consigue despojarnos del problema por sí solo, y la intención es la misma, consiguiendo igualmente el perdón, pero mucho más sano. Capacidad de gratitud le debes la vida a la naturaleza. Da gracias por estar vivo, porque es el milagro más grandioso que existe. La vida. Todo lo demás, es palabrería. Levantarse todos los días agradeciendo ver un nuevo amanecer es una forma de estar bien. Un invidente que no pueda verlo, ¿qué le impide poder disfrutarlo? Lo va a sentir a su manera. Dando gracias al despertar, empiezas el día de una manera diferente. Por el contrario, muchos dicen que se levantan con el pie izquierdo, porque no les sale nada a derechas. Es decir, que si ya se levantan de mal humor, de alguna manera todo lo que les pase durante el día, les va a suceder al revés de lo que les gustaría. Es una atracción que puede venir de manera energética al atraer lo que piensas, si crees en energías etéricas, y si no, simplemente entra en juego la parte psicológica, ya que el cerebro, en ese momento, está predispuesto a que todo suceda así tal como piensa y a prestar atención a lo negativo. Como cuando te pica algo y cuanta más atención le das, más te rascas y más te pica, y al final se convierte en una verruga. O cuando un día te ves una mancha o un grano en una parte de tu cuerpo, la tocas, la miras, y te da la impresión de que es más grande, en realidad no, pero cada día le das más atención, y al final crece o se multiplica. Además de ir prestando atención a lo negativo, progresivamente vas reforzando esas conexiones neuronales. Y se te tuerce el día cada vez más. Lo llamarás ley de Murphy, pero, realmente, esta, es sucedánea de la ley de la atracción. Somos un campo de energía que de alguna manera la proyectamos sobre la materia haciendo que salga mal el día, o funcionen mal los aparatos. ¿Sabes cuál es el colmo de un ingeniero en telecomunicaciones? Que no le funcione ningún aparato electrónico como el móvil, el portátil, el TDT, la televisión, etc. Como tal, esto es lo que yo he de trabajarme, porque por mucho que respire, aún me desespera y me crea ansiedad, pero tengo mi truco. Después de empezar. Normas básicas para una plena felicidad y de sentido común mal el día, te bloqueas más, y cuando más necesitas hacer una llamada se te bloquea el móvil, o no te arranca el coche. Qué casualidad, ¿verdad? O cuando estás en el trabajo o en los estudios, quieres continuar con algo, pero no puedes seguir, y cuanto más te centras en buscar la forma de que salga, más tensión te provoca, más rabia, hasta que te saturas, y decides sentarte porque no puedes luchar más contra eso, lo das por perdido y es cuando empieza a funcionar todo, te viene la solución por sí sola, porque te relajas y se liberan los bloqueos. El cerebro y la energía fluyen. Y te da esa sensación de libertad al ver que empiezan a suceder las cosas por arte de magia. En resumen, cuando no somos conscientes y estamos en modo automático, sin que nuestra conciencia se interponga, tenemos una cierta claridad, todo fluye. Y a veces, en cuanto se nos activa el interruptor de la conciencia, y empezamos a prestar atención, la fluidez desaparece, e incluso es posible no encontrar la palabra que buscábamos. Puedes cambiarlo en cualquier momento, pero conforme va pasando el día, más difícil será por el refuerzo y la repetición de tus pensamientos negativos o catastróficos.
Así que el siguiente paso después de reconocerlo, es aceptarlo y relajarte. Ya tienes experiencia y sabes que puede salir mal si no te relajas. Contarte esto no es una cosa nueva para ti. Por muy duras que sean las tragedias, en tus manos está cambiar tu estado de ánimo. Las herramientas las tienes, y te sobran. Tú eliges. Así que empieza por agradecer todo lo que te sucede. Por muy mal que salgan las cosas, agradece esa nueva experiencia y tómatela como un reto a superar. Capacidad de actuar de tal forma que no perjudique a nadie en el mejor de los casos, que sea beneficioso para todos. Esta parte sería la de actuar altruistamente, pero la he separado porque habría mucho que decir de esto. Esta frase era cosecha propia. Nunca había estudiado filosofía ni mitología antes de decirla. Con el tiempo me enteré de que un filósofo muy reconocido ya hablaba de esto. Él era Kant, y sus formulaciones del imperativo categórico son las siguientes. 1. Obra de tal manera que la voluntad pueda considerarse en sí misma, mediante su máxima, como legisladora universal. Normas básicas para una plena felicidad y de sentido común. 2. Obra de tal manera que tomes a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca meramente como un medio. 3. Obra como si la máxima de tu acción debiera convertirse por tu voluntad en ley universal de la naturaleza. Me encanta que haya gente que esté en mi mismo camino. Aunque sea en tiempo diferente. No entiendo cómo personas con estos valores sean reconocidos, pero no dirijan nuestros países. Las personas que son así, son las que realmente valen la pena seguir. Los que actuamos de esa manera, nos desvivimos por los demás. Me emociona y me encanta encontrarme con personas así. En cambio, hay muchos que se entregan a los demás, pero esperando algo a cambio y luego se sienten decepcionados. Me duele cuando esas personas malinterpretan las cosas, y consiguen distanciarme de ellas. Aunque intentes hacer las cosas de corazón, con buenas intenciones, estas personas son capaces de retorcer de tal manera las cosas que es posible que les den la vuelta para que se entiendan al revés. Y es posible que luego te busquen para hacerte daño. Mucha gente no mueve un pelo para saber si lo que ha pasado ha sido un error, un malentendido u otra cosa. Y digo más. Tal vez esa persona esté haciendo daño durante largo tiempo, por ejemplo hablando mal de ti, durante semanas por ahí, o diciendo que tú vas diciendo tal cosa de otras personas, y llegar a tus oídos por parte de cuartas personas. Y luego tú, a pesar de no darle importancia, por una circunstancia u otra, un día cometes una tontería porque ha salido así, y por el ego de esa misma persona que lo hace importante y grande, ya es suficiente para decirte de todo, y ninguna palabra bonita. No tienen desarrollada la capacidad de reconocimiento de su propia actitud desmesurada, por todo lo que han hecho antes de manera intencionada o por simple aburrimiento, pero sí tienen desarrollado un tipo de tumor psicológico que transforma algo bueno en algo malo, incrementándolo de manera expansiva para su adentro. Como siempre digo, la intención es lo único que cuenta. Y la única intención más correcta es la de actuar en beneficio de los demás. Es decir, nunca faltar el respeto. Me voy a explicar, haciendo ver el punto extremo negativo de lo que aún entraría a formar parte de la inteligencia emocional. Si para actuar en beneficio de otros, alguien lo recibe como falta de respeto, si en tu intención no cabe hacerle daño, no ha de tenerse. Normas básicas para una plena felicidad y de sentido común en cuenta. Porque, si esa persona siente dolor, ha de valorar si ha sido intencionado o no. Ya que ese dolor, seguramente sea causado por el mismo ego. ¿Qué significa esto? Que hay que actuar con sentido común. Si cometes un acto con todo el amor del mundo, pero una persona lo ha entendido mal, interpretado mal o incluso tergiversado, el problema no es tuyo, y no has de tener sentimiento de culpabilidad. Y posiblemente, vayas a esa persona a explicarte, a defenderte, a pedirle un perdón de culpa inexistente, y esa persona con el pensamiento limitado, se cerrará a escucharte. Repito, la intención es lo único que cuenta. Hasta aquí esta parte del libro. Gracias por el like, por compartir y no te olvides de suscribirte para recibir más partes del libro. Físicamente lo puedes solicitar a través del correo libro de Jorge Alonso @gmail.com. Puedes encontrar el blog caminandoencontrelafelicidad.blogspot.com o la página del Facebook también nos puedes seguir, Caminando Encontré la Felicidad, o con el hashtag La Musa de George o Selfie. Al adquirir este libro estarás contribuyendo a un proyecto social que estoy construyendo. Es mi pequeña aportación
mi granito de arena para contribuir a la mejora de este mundo. Namaste. Y voy a acabar con una frase de Eduardo Galeano. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo.